Otra figura. Si usted observa, ya habíamos hablado de la cadena de valor de la industria, la cadena de valor de la empresa, la cadena de valor en la minería, y usted tiene la exploración, ¿cierto? La primera etapa, búsqueda de recursos en la faz de la tierra. Usted delimita un determinado distrito y en ese distrito usted hace primero una exploración geológica con geólogos, después puede apoyarse en drones, puede tener un apoyo satelital y finalmente lo más caro, usted tiene que perforar, define una malla de sondaje y usted perfora. Una prospección. Estupendo. Por lo tanto, usted aquí va a hacer una prospección, va a hacer un análisis de muestra, va a hacer una interpretación. Estupendo, no problema. Eso es la cadena del valor. Pero usted tiene que continuar, porque este es un negocio a largo plazo, usted lo sabe. Tengo que modelar este yacimiento. Hemos hablado anteriormente, yo le decía la importancia de los modelos. Vital. ¿Y por qué usted quiere modelar? Porque usted tiene que saber cuáles son las reservas medidas, indicadas, inferidas. Es decir, medida cuando usted tiene un conocimiento amplio de lo que hay en el subsuelo, indicadas cuando tiene un conocimiento relativo, e inferidas cuando ya usted entra a especular. Estupendo. Modelamiento del yacimiento, selección técnica de la minera apropiada, desarrollo del proyecto y construcción dentro de lo que es la planificación y el desarrollo. ¿Se fija? Entonces tenía la exploración. Usted tendrá que hacer mucha ingeniería acá, y la ingeniería se va a basar en planificar y desarrollar. O sea, planifica usted la mina y luego desarrolla labores para llegar al punto que yo quiero explotar. Y ahora, ¿qué es lo que viene? Viene la extracción. Tengo que sacar ese mineral, acceder, porque ya desarrollé las obras tempranas. Las obras tempranas. Extraigo el mineral. Y ahí yo me preocupo si es rajo abierto, ¿no es cierto? O lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? O si es subterránea, naturalmente. La planificación geominera, ¿no es cierto?, metalúrgica. O sea, una planificación que tiene incorporado las variables geológicas, las variables minero operacionales y las variables metalúrgicas. Por eso se llama una planificación geominero metalúrgica. Pero además usted tiene que preocuparse del cabildo de transporte, se tiene que preocupar por el chancado primario, fundamentalmente. Y usted entra al procesamiento, que es la otra etapa dentro de la cadena de valor, y ahí viene el chancado secundario, el chancado terciario, si procede, la molienda y clasificación, molino hidrociclón, la concentración y fundición, y finalmente todo lo que es la electroobtención o la electrorefinación. Y la próxima etapa sería la comercialización, porque usted necesita vender estos productos que ha generado, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que llegar al puerto, y es un gran tema. Las ventas en los mercados de los metales, venta con los clientes, todas las conexiones, toda la parte administrativa que tiene que hacer, ¿no es cierto? Y las ventas a futuro, etcétera. Entonces, nunca olvide, por favor, esto que es muy ilustrativo, que yo he puesto en este taller y que tiene que ver desde la exploración, la planificación, la extracción, el procesamiento y finalmente la comercialización de estos productos. Pero esto lleva amarrado también lo que son, ¿no es cierto?, determinados servicios que usted tiene que tener, porque esta cuestión, si no tiene esos servicios, esto no le va a funcionar. Y ahí, en esa lógica, usted tiene, por ejemplo, servicios especializados. Muchas veces usted tiene que tener expertos en commodity, por ejemplo. Tiene que tener servicios de laboratorio, etcétera, controles de calidad. Entonces, el tema no es menor. Tiene que tener un tema legal, porque usted no se olvide que no tan solo tiene que cumplir con el marco legal de la República del Perú, sino que también tiene que cumplir con las disposiciones internacionales. Los servicios de construcción y montaje. Cuando uno habla de los suministros, la inyección de recursos que usted tiene que dar acá, ¿no es cierto?, tiene que preocuparse también de la administración y finanzas. Y aquí esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema que está pasando con las palas, con los camiones, los equipos de mantención. O sea, lo que se pretende es que usted tiene equipos en faena, y la idea es que usted tenga atención directamente en faena. O sea, se le esté dando atención en terreno, dado que, por ejemplo, usted tiene cambios de manera inmediata de neumáticos, acero de perforación, inyección inmediata. No problema.
Pero además usted tiene la planificación y control, los asuntos externos, que también hay que verlo, que tiene una componente legal, yo diría incluso, como el agua, la energía eléctrica, los molinos, las correas, las bolas, las barras, los reactivos, los servicios generales, son tantas cosas, por Dios, que uno podría mencionar para este caso. ¿Y qué pasa con el tema medioambiental? Después vamos a verlo en profundidad, lo que tiene que ver con la sustentabilidad del negocio en el tiempo, el respeto al medio ambiente, que es tan importante, la ISO 26000, que después se la voy a señalar en profundidad y que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial. ¿Qué pasa con las relaciones con el medio, con las comunidades, los patrimonios, la cultura étnica, etcétera, y los riesgos? Y los riesgos es realmente un gran temazo en el mundo en general, porque usted tiene riesgos económicos, tiene riesgos ambientales, tiene riesgos sociales, tiene riesgos políticos, tiene riesgo de abastecimiento, tiene riesgo de paralizaciones, tiene riesgo de accidentes, de precios, de costos. Mire, es una cantidad enorme. Hoy día en el mercado hay programas que de alguna manera le dan un tratamiento a los riesgos. Lo que se trata es que usted el riesgo no lo va a bajar a cero. Por ejemplo, los aviones, usted no va a tener, lamentablemente, vamos a tener aviones que van desgraciadamente a colapsar, barcos que se van a hundir, faenas que vamos a tener pérdida de muertos. Ni Dios lo quiera, ojalá no ocurra, pero ocurre. Pero ¿qué es lo que tratamos de hacer? Lo que tratamos de hacer es que si usted tiene programas computacionales, modelos, buenas prácticas, normas exigentes, lo que usted va a tratar es mitigar el riesgo, reducir el riesgo, acotar el riesgo. Y eso lo podemos lograr. Podemos tomar buenas medidas de seguridad y sabemos en qué lugar es más peligroso, a qué hora es más peligroso, con qué equipo es más peligroso, qué elementos de seguridad tenemos que proveer, qué tecnología tenemos. Lo que yo le decía, por ejemplo, el caso de los equipos telecomandados. Estamos perforando a 30, 40 kilómetros, fíjese, con un martillo picador, estamos reduciendo la roca a 30, 40 kilómetros de manera telecomandada. Entonces, ahí bajamos riesgo de que, por ejemplo, el operador tenga silicosis, que es SiO2, que es óxido de silicio en sus pulmones, no se está accidentando, no va a quedar con sordera. ¿Por qué? Porque está operando a 40 kilómetros de donde está la operación y lo está haciendo con un joystick de manera telecomandada. A eso me refiero. Entonces, mi invitación, estimados y estimadas colegas, tiene que ver que la cadena del valor, entendida como las actividades primarias, secundarias y cómo éstas van a repercutir en algún grado en los costos de presupuesto. Los costos serán mejores en la medida que yo identifique mejor los ítems. Por lo tanto, en la medida que yo menos supuestos, más certidumbre. Pero para eso necesito más información, más información y más información. De eso se trata lo que estamos viendo, a lo que nos convoca este importante taller. Ahora, ¿qué está pasando en el contexto global? Esta lámina habla por sí sola y es extraordinaria, es tremendamente clarificadora y tiene mucho contenido y aquí hay mucho que poder expresar, hay mucho que entender, hay mucho que aplicar. Primero que nada tenemos un entorno cambiante. Está el famoso Globicom que yo le había visto antes, global, virtual y complejo. Un entorno que cambia, ¿no es cierto?, las transacciones financieras, los temas políticos internacionales, los precios de los metales en los mercados. Es un entorno muy complejo. Estamos ante un entorno muy complejo. Y por otro lado tenemos el gobierno. Y el gobierno es el que a usted le fiscaliza, el gobierno es el que dicta las leyes, las reglas del juego, el poder ejecutivo con el legislativo, ¿no es cierto? Y el gobierno de alguna manera le está dando input a las empresas y las empresas tienen que pagar los impuestos y tienen que seguir las reglas que ha establecido la autoridad. Y por otro lado están los clientes. Usted tiene que llegar a los clientes y tiene que llegar con producto de calidad en el tiempo adecuado, just in time, tal cual se lo pidió el cliente. Pues entonces tenemos gobierno, empresa, cliente. Estupendo. Pero hay mercados proveedores y los insumos. Usted necesita acero, usted necesita energía, usted necesita agua, usted necesita equipo. Los tengo que comprar. ¿Y a quién? A una gama amplia de proveedores. Entonces la empresa le compra a los proveedores, la empresa produce, entrega a los consumidores y la empresa es fiscalizada por el gobierno de cómo se está haciendo esto. Y también está mirando hacia afuera, ¿no es cierto?, todo lo que son los pagos impositivos. Estupendo. En las 5 leyes de
las 5 leyes de Porter queda claramente establecido y hay competidores que están al lado suyo haciendo lo mismo, haciéndolo igual, peor o mejor. Y hay sustitutos, obviamente, que permiten que esto funcione mejor o no. Entonces, y constantemente está ingresando competencia. Entonces, pero, ¿dónde está la gracia de esto? La gracia de esta lámina, de este taller en particular, está en entender la lógica del contexto. ¿Qué significa eso? Significa que usted tiene una política, o sea, el sistema político suyo le dice cuál es el impuesto que usted tiene que pagar y que eso influye en su cash flow. Pero tiene aspectos sociales, usted tiene que cumplir leyes porque tiene los trabajadores trabajando determinadas horas dentro de la semana y tienen determinados beneficios y la ley le dice que usted tiene que cumplir con esos beneficios. Bueno, nadie está llamado por sobre la ley. Ya hay un desarrollo tecnológico donde usted tiene que cumplir con determinados estándares, ¿no es cierto? Porque usted no puede usar un equipo que no tiene repuesto o que el repuesto es desechable. Normalmente en la minería estamos acostumbrados a trabajar con tecnología de punta. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado Atlas Copco, que es un proveedor sueco de alta calidad. La Volvo, sueco también. Finlandia también tiene equipo, Estados Unidos, Alemania, Francia, etc. Entonces usted tiene que comprar tecnología y tener en terreno un equipo que se preocupa de que esa tecnología funcione y además tiene que tener un abastecimiento para que esa tecnología, reitero, esté en las condiciones. Y económica porque usted tiene que estar respondiendo a una serie de parámetros, la remuneración de los trabajadores, los costos de los servicios, el aparato internacional, etcétera. Entonces es un tema bien fuerte y está el tema financiero. ¿Cómo financio? ¿Financio con recursos propios que yo tengo en caja? ¿Financio con recursos externos? ¿Le pido al banco? ¿O una combinación de la anterior? Tengo un capital propio 30% y tengo un 70% que me lo facilita el banco. ¿Y qué pasa con la parte jurídica? La parte jurídica no tan solo tengo que respetar la ley peruana, tengo que respetar la ley internacional con respecto, por ejemplo, a cómo estoy exportando, ¿no es cierto?, los impuestos que tengo que pagar, y estoy llegando a otros puertos y por lo tanto tengo que llegar como corresponde. ¿Y qué pasa con la variable ambiental? Tengo que cumplir determinados cánones ambientales y también nuevamente estoy sujeto a un ámbito internacional en esta materia. ¿Y qué pasa con la parte comercial? También la parte comercial está regida por determinados cánones. Entonces, si usted revisa en su contexto, para el negocio, siempre se ha dicho que el negocio minero, y no tan solo en el ámbito del costo y presupuesto, es un arte la minería y también es una ciencia porque realmente involucra muchas cosas. Y usted tiene que ver todo eso en el entorno internacional. O sea, no tan solo usted tiene que preocuparse de producir en su contexto interno local, sino que también tiene que preocuparse de cómo está llegando a los mercados internacionales. Por eso que esta lámina la considero como una lámina altamente explicativa, una lámina altamente integrativa dentro del marco del taller que estamos aquí analizando. Ahora bien, en otra lámina, en este análisis económico de los mercados, usted tiene un macroambiente. Tiene un macroambiente y en este macroambiente usted tiene un desarrollo tecnológico de que tiene que hacerse cargo porque ya le explicaba de que el tema tecnológico es importante desde el punto de vista que está muy amarrado con la tecnología y la tecnología, ¿no es cierto?, es la que le permite finalmente mejorar los niveles de productividad o hacia allá debiéramos ir y eso debiera tener impacto en los costos. Entonces el tema de innovación resulta importante acá. El aspecto macroeconómico, cuando usted habla macroeconómico, queremos saber cómo le está yendo a Perú en el Producto Interno Bruto, cómo le está yendo en la inflación, cómo le está yendo en el empleo, cómo le está yendo en el cuidado medioambiental, no sé, en balanza comercial y otros. En los indicadores internacionales, qué está pasando con las cotizaciones, qué está pasando con el ahorro, qué está pasando con la crisis económica, el cuidado medioambiental y en los aspectos laborales con la masa crítica de trabajadores que usted tiene, o sea, cuánto tiene de empleados, de desempleados, la tasa de empleo, las competencias, las leyes de los sindicatos, en el fondo el marco jurídico que regula todo este contexto. Entonces, si usted vuelve atrás, se va a dar cuenta que lo tecnológico tiene un acceso a la tecnología,
En lo macroeconómico tiene precios internos, en lo internacional tiene los precios externos, ¿no es cierto? En lo laboral tiene la mano de obra, llámese directa e indirecta, que es lo que habíamos conversado anteriormente. Y todo esto, ¿no es cierto?, gatilla sobre el cliente final, que es lo que al final el cliente dice: yo le pago tanto por un producto, pero me lo tiene que dejar acá en casa y con estas condiciones. Y el productor, que es el que tiene que hacer su mejor esfuerzo para que esta cuestión funcione. ¿Sabe? Mire, mi reflexión es que fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Nuestra obligación es hacerlo bien. ¿Por qué es difícil hacerlo? Porque cada día que pasa, nosotros en la minería, yo como hombre minero, siento que tenemos mayores exigencias ambientales. Tengo mayores exigencias de los trabajadores laborales. Tengo además un mercado que es bien complejo y volátil, como el caso del cobre, por ejemplo, que ha tenido un precio muy a la baja. Hay muchos yacimientos bajo el 1% en Estados Unidos que simplemente pararon. ¿Por qué? Porque no le resultaba rentable trabajarlo, nomás, tan simple como eso. Entonces, si usted analiza, el contexto que estamos viendo es bien complejo y requiere mucha inteligencia. Y hacia allá donde está la apuesta en esto, ¿no es cierto?, para llegar a tener costo y presupuesto que sean los, como yo siempre he señalado, los adecuados. Usted necesita costos adecuados y presupuestos adecuados. Bueno, pero la pregunta que todo el mundo se hace entonces: oye, mira, ya está claro, me queda clara la cadena de valor, pero bueno, tengo que ver cómo soy capaz de poder ponerme frente a la gente, a los trabajadores, a la competencia incluso, y decir: mire, yo soy capaz de innovar y además lo hago con seguridad y cumpliendo con régimen legal en todas las miradas. Primero que nada, usted tiene que ver que el commodity se transa en la bolsa y por lo tanto ahí no tenemos nada que hacer, eso hay que tenerlo claro. Segundo, usted tiene que tener claro que las instalaciones mineras acá en Perú están muy alejadas de los puertos, entonces usted tiene un alto costo por transporte. Eso tiene que tenerlo claro. La cultura del trabajo única que refleja instalaciones de producción remota y condiciones de trabajo difíciles. Usted tiene hoy día sistemas de turno. Los turnos se han ido cada vez humanizando más. Yo me acuerdo que el primer sistema de turno que tuve era 16×3, es decir, 16 días en el cerro y 3 días en mi hogar. Eso ha cambiado y hoy día tenemos a un 4×4, un 3×3, etcétera, o sea, sistemas bastante humanos. ¿Qué duda cabe con las variables exógenas? Por Dios, la volatilidad de los precios y los riesgos de los flujos de caja están a la orden del día. Usted tiene muchos riesgos sociales, medioambientales y políticos también, ciertamente. Hay cuellos de botella que superar en esto, ¿no es cierto? Hay alta dificultad para lograr la estabilidad operacional muchas veces, ¿no es cierto? Por el tipo macizo rocoso, por la profundidad, por la localización donde usted está, incluso cuesta mucho llegar. Y a veces, si usted le suma eso, que la empresa es vertical, o sea que todo lo hace el gerente y nada sale si no lo dicta él, o sea, es una empresa muy centralizada. Esos son los paradigmas que de a poco tenemos que ir derribando con la intención de que realmente haya, lo que yo le decía anteriormente, haya, en este taller lo he reiterado, un triple ganar. Que ganen las personas, las comunidades, que ganen los trabajadores y que ganen los accionistas, que es lo que se trata. Y hacia allá hay que avanzar. Pero esto, que es fácil decirlo y difícil hacerlo, también requiere un grado profundo de reflexión, de análisis y de ceder en la vida. O sea, no siempre estamos condenados a ganar, eso está claro. Y por lo tanto también tenemos que dejar espacio a perder, si realmente queremos avanzar en los procesos de negociación. Bueno, en esta lógica que estamos hablando de taller, en esta reflexión, en esta conversación, usted tiene un tema político. Un tema político, usted le fija las reglas del juego. En el fondo, ¿qué le estoy diciendo? Ellos me están diciendo a mí, la autoridad me está diciendo cuánto es lo que tengo que pagar de naturaleza impositiva, cuánto le tengo que pagar a los trabajadores en materia impositiva. Además me está diciendo que tengo que respetar determinados territorios por temas patrimoniales.
o temas simplemente son parques ecológicos, lugares que usted no puede intervenirlo desde el punto de vista de industria, como industria minera. Entonces la política pública ocupa un lugar central en este tipo de decisiones. ¿Ok? Pero también usted se encuentra inmerso en un contexto medioambiental complejo también, ¿eh? Porque usted se da cuenta que el cambio climático ha ido avanzando en el planeta y esto se ha reflejado, lo explicábamos anteriormente, en zonas que no llovía, hoy día llueve, en zonas que son secas, ahora las tenemos muy desérticas, por ejemplo, y hemos logrado temperaturas muy altas, donde es imposible que el ser humano pueda vivir, o un derretimiento de los hielos polares, o un aumento de la acidez en los mares, afectando los corales, los peces y finalmente el ser humano. Entonces hay un tema complejo en esto, y usted va a vertir estos residuos que lleguen al mar, no puede ser posible. Entonces tiene que estar regulado, tiene que estar normado, y tiene que haber una conciencia social en esta materia. Usted se preguntará, bueno, ¿y qué está pasando en el ámbito operacional? La innovación como piedra angular. Mire, le voy a dar un ejemplo. En un yacimiento bueno, que tenía una ley de cobre del 1,5%, muy bueno, 30 gramos por tonelada en plata, 10 gramos por tonelada de oro, muy bueno, ¿cierto? Buenas leyes. Y teníamos una relación lastre-mineral. 13:1, es decir que por 3 camionadas que usted sacaba de mineral, una era de mineral, una relación de 13:1, de 3 camionadas, ¿no es cierto? Una era de mineral, la relación lastre-mineral, 1:3. ¿Qué ha pasado hoy día? Las leyes minerales han ido a la baja, los yacimientos se han profundizado y la relación lastre-mineral ha ido aumentando. Por cada 5 camionadas, una es de mineral. Con esos problemas nos estamos encontrando hoy día y nos están diciendo baje los costos. Entonces, necesita el negocio mucha inteligencia. Inteligencia me refiero desde la óptica que tiene que tener mucho ingenio, mucha creatividad, mucha incorporación de innovación. La República del Perú, y esto no es algo por decirlo, pero goza de un prestigio en América Latina y el Caribe, y ha exhibido un crecimiento como país del orden del 5% anual, un nivel de inflación controlada, y uno de los países donde más se está invirtiendo en América Latina y el Caribe, inversión extranjera directa. Las cosas se han estado haciendo bien. El problema es que la naturaleza, yo no le puedo decir que se porte bien. Si la naturaleza tiene menos ley, es menos ley. Me está costando más sacar el mineral del fondo del suelo. Me están pagando poco porque como se transa en el exterior, entonces el precio de los metales es bajo. Fíjese que la distancia, además, si usted analiza, tengo botadero y la distancia, ¿no es cierto?, de la mina al botadero cada día va creciendo porque el botadero va aumentando, entonces se va alejando de la mina, me aumentan los costos. Consumo de combustible, consumo de neumático, consumo de máquina, consumo de mano de obra. ¿Qué mejor claro? ¿Qué más claro que eso? El macizo rocoso, la roca entra a ser más competente. ¿Qué significa más dura? Y si es más dura, ocupo más acero. Y si ocupo más acero, ocupo más agua. Hay una caída gradual y sostenida de las leyes de los minerales. ¿Por qué? Porque es natural, porque estamos agotando los recursos. Entonces están en mayor profundidad y están apareciendo leyes menores. Mayor complejidad con las relaciones laborales y comunidades. Por Dios, si es cuestión de ver la prensa, las relaciones con las comunidades no son fáciles. Yo aquí no le voy a plantear quién tiene y no tiene la culpa, no. Aquí lo que le quiero plantear es que las relaciones humanas en general están complejas. Incluso usted revise política y vea lo que está pasando en Medio Oriente hoy día, lo que está pasando en Asia, y usted se da cuenta que las relaciones están complejas. Estados Unidos, las relaciones están complejas. En América Latina están complejas. Están complejas. Estamos todos complejos. Está en un contexto complejo.
La contaminación de las especies mineralógicas también influye, o sea, el grado de contaminación para separar esto, ¿no es cierto?, de lo que de la mineral, la mena del estéril cuesta también, y repercute en la recuperación metalúrgica. Y nos encontramos con esto, pero con inteligencia se puede. Y Perú ha demostrado, y esto por favor créanme que es así, y están avaladas en evidencia histórica, la industria ha venido haciendo las cosas bien, ha venido haciendo las cosas con productividad, ha venido haciendo las cosas de manera inteligente. Pero el mundo nos exige más. Hay una mayor presión, los precios, etc. Entonces, mayor inteligencia tengo que seguir poniendo a este negocio. Este negocio no es estático. ¿Qué pasa con el ámbito geográfico? El ámbito geográfico es clave en esta cuestión porque usted tiene zonas donde, por ejemplo, nosotros tenemos un yacimiento ya que se llama La Andina, que con el tema de la nieve hay 3 meses en las cuales yo no puedo producir, porque no hay forma de acceder al yacimiento y por lo tanto por las condiciones que usted tiene allá, en esa época usted paraliza. Entonces hay un problema de clima, hay un tema de relieve, hay un tema de topografía, hay un tema de acceso, hay un tema de accesibilidad, y que son cuestiones que usted tiene que tener claras, dijéramos. Y todo yacimiento, y cada yacimiento tiene su particularidad, y eso es muy importante tenerlo presente. Yo lo digo abiertamente, o sea, he trabajado en enorme cantidad de yacimientos y cada yacimiento es una realidad particular. En el ámbito económico nacional e internacional también estamos en una situación de bastante complejidad. La estabilidad de la moneda y la política cambiaria. O sea, en este caso estamos hablando de la relación dólar-soles. Hoy día 3.29, mañana 3.30, pasado mañana 3.25. I don't know, no lo sé, pero cambia, fluctúa. Y esto es muy importante porque aquí se benefician los importadores o se benefician los exportadores, y lo que tienen que tratar de hacer los gobiernos y lo que hacen los gobiernos en el mundo, lo que tratan de hacer los gobiernos en el mundo es que se beneficien ambos actores. La volatilidad de los precios de los metales, ¿qué vamos a hacer? Ay, Dios mío, si no podemos hacer nada en eso. El alto precio de los insumos, la energía y el acero, ¿qué podemos hacer si los productos están caros? La política comercial y el comportamiento del consumidor. Y por otro lado, ¿no es cierto?, en esta reflexión, en esta discusión que yo le estoy llevando acá, ¿no es cierto?, está el ámbito social y ambiental, o sea, la distribución de la riqueza, la situación de las concesiones mineras, que produce entropías en las comunidades, las mismas relaciones laborales, ¿no es cierto?, que es un tema que tenemos mucho que aprender. O sea, ya el ser humano ya aprendió que ha sido un real fracaso el no considerar las relaciones con las comunidades. Ha sido un fracaso total. Hemos estado recientemente, ahora tuvimos un paro en Chile donde Escondidas estuvo 30 días prácticamente sin producir, un poco más de 30 días, y eso repercutió incluso en el caso nuestro en el PIB, en el Producto Interno Bruto, o sea, a ese nivel, porque se dejó de vender cobre y se dejó de producir cobre, o sea, una doble pérdida. No se produce y además no se vende. Entonces, el tema fue complejo y las relaciones laborales yo creo que tenemos que aprender de ellas, tenemos que ir a... yo diría que esta es una dinámica que nos exige un aprendizaje constante. Hacia allá va el tema, es una mirada que tenemos que ir dando mucho más holística en esta materia, o sea, definitivamente tiene que haber una visión mucho más integral, a eso me refiero. Bueno, y lo apasionante de este tema tiene que ver con las dicotomías de la inversión. Yo digo apasionante porque, fíjense usted, miren, esta lámina que es bien explicativa. Usted quiere hacer, yo lo señalaba anteriormente, sí, el inversionista es clave, el accionista, el dueño de la empresa le dice, mire, tengo 10 soles, los coloco al banco y producen, o bien los coloco en un yacimiento, y en el yacimiento yo espero rentabilidad, pero está sujeto a riesgo, y en el banco no está sujeto a riesgo, pero la rentabilidad es bastante menor. Entonces se abren dos patas importantes aquí. Por un lado está el tema que tiene que ver con el riesgo y el otro el retorno. Y esto en minería es la piedra angular. ¿Por qué? Porque la inversión minera está sujeta a riesgo. Imagínense, por mucho que tengamos información geológica, comillas, precisa, el cerro nos puede estar diciendo otra cosa.
Los equipos, los catálogos nos están diciendo que los equipos funcionan, claro, pero a nivel del mar, pero a 3.000 metros sobre el nivel del mar, el rendimiento cambia de los equipos. Entonces, usted está teniendo muchos riesgos, riesgo monetario, riesgo financiero, riesgo social, riesgo tecnológico, riesgo ambiental, riesgo político, con las mismas comunidades que no lo dejen ingresar al sector donde usted está produciendo. O sea, hay muchas. O que realmente el recurso llegue un momento en que en la mina, si es un yacimiento subterráneo, no pueda seguir profundizando y realmente haya llegado a una napa, a un río subterráneo de tal magnitud que simplemente no puedo hacer nada, nunca voy a lograr sacar el agua que está allí. Y por otro lado me están diciendo, oiga, sabe, mire, haga el negocio, pero yo le estoy pidiendo tanto, si yo le paso 10 soles, usted me tiene que entregar 11, o sea, hay uno que me gano. O sea, el inversionista tiene todo el derecho de exigirle al gerente general, que es el que está a cargo de la empresa, este es el retorno que yo quiero. El gerente tiene que cumplir con eso. Entonces, eso es lo que usted tiene que llevar a la par y armonizado. Esa es la palabra precisa, armonizado. Riesgo y retorno están directamente relacionados. Y es muy importante que en esta lógica usted tiene que tener claro, tiene que tener tremendamente claro que el riesgo de la inversión está relacionado con la probabilidad de los retornos obtenidos sean menores a los esperados. Eso es claro, ¿no es cierto? Y por otro lado, el retorno que los inversores esperan ganar en una inversión de capital, dado su riesgo, es el costo de capital para tomar la decisión. O sea, ellos esperan, perdóneme, pero la cantidad que invirtieron y, bueno, de ahí partimos. La cantidad que invirtieron y de ahí hacia adelante ya la cosa se me pone buena. Y eso es lo que le van a estar exigiendo. Entonces, por eso que yo consideré que esta lámina era necesario que fuese acá, dentro de costo y presupuesto, porque nuestro negocio va a estar en esa línea. O sea, necesito estar haciendo inversiones, pero por otro lado tengo riesgos que están allí y por otro lado tengo retorno y tengo que ir viendo cómo manejo estas dos cositas. Ahora bien, dentro de esta lógica de lo que a mí siempre me ha gustado mediante los talleres, me gusta mucho expresarlo con figura, porque de esa manera uno deja la imagen grabada en el cerebro de la persona de lo que uno quiere expresar. Innovar en costo para presupuestar eficientemente. O sea, imagínese usted, o sea, yo tengo que tener una base de costo aceptable para construir un presupuesto aceptable. Y para tener un presupuesto aceptable o eficiente, yo aquí voy a plantear un escenario. Fíjese usted que yo le digo a usted, mire, ¿sabe? Le voy a aplicar una presión sobre el precio. El precio, que usted sabe que no controlamos el precio. El precio se ve en los mercados, lo hemos dicho. Usted tiene un crecimiento en la demanda y expectativa de los clientes. Entonces, esto es importante. O sea, si hay un aumento de demanda, usted sabe que por la curva precio-demanda, ¿no es cierto? Normalmente el precio va a tender a subir. Esto pasa mucho si usted quiere desplazarse de un lugar a otro lugar en transporte en los días feriados. Y como hay mucha gente que está en los terminales de buses y quiere subir a los buses, evidentemente que los empresarios suben los precios porque hay una demanda que no es posible satisfacer. Hay una competencia global importante y por otro lado hay un cambio rápido de las tecnologías. O sea, este cambio hace que muchos equipos que usted tenía queden obsoletos por sobre otros que están manejando. Entonces esto tiene una presión ¿sobre qué? Sobre el precio. A eso me refiero. Imagínese usted el caso de China. Nosotros siempre tendemos a hablar de China, 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 China y China. Es decir, China no tan solo por la población que hoy día ostenta, sino que además porque China es un país que se está desarrollando de una manera espectacular. Entonces, si usted observa, consume muchos insumos en grandes cantidades. Imagínense que allá se hacen mega carreteras, mega puertos, megas obras civiles que consumen toneladas de fierro, toneladas de cobre, etcétera, y hay que entregárselo y en la calidad que ellos les piden. Entonces tiene un crecimiento muy adecuado, que podría ser, yo le decía anteriormente, de 2 dígitos, hoy día es de 1 dígito, pero además tiene una cartera de proyectos espectacular y eso hace que tenga un consumo muy importante y nosotros le brindemos los recursos que ellos necesitan. Ahora bien,
Si usted lo mira desde la otra imagen, esto se para distinto. Dice usted, mire, le vamos a aplicar una presión a los costos. Antes usted tenía el costo más margen y le fijaba el precio. ¿Cuánto me sale a mí? Tanto, decía usted. Un producto cualquiera, por favor. Estaba hablando de un producto cualquiera. Y le aplicaba un margen y usted definía el precio. Al revés, ahora, hoy día y en el futuro, usted tiene el precio. ¿Por qué? Porque el precio viene dado, no se olvide, por la bolsa. Y al precio usted le resta el margen. Imagínese, que es lo que usted espera ganar. Y va a tener el costo objetivo. El costo objetivo. El problema que tenemos acá es que en toda la industria los costos subieron. Y subieron mucho. Fundamentalmente hay varias explicaciones. La más importante es la energía. Entonces consumimos mucha energía, pero la energía ha subido su costo por kilowatt hora. Y a eso súmele todos los otros insumos. Subió el precio del fierro, en las minas necesitamos mucho fierro, acero, etc. Entonces, eso nos complica esta presión, nos complica enormemente. Entonces, si usted recuerda, tenía por un lado una presión de precio, tiene acá una presión sobre los costos. Y se ha trasladado el tema del precio a los costos. O sea, antes decía, mira, bueno, como el mercado apoya las transacciones, los precios son malos, entonces, bueno, el margen va a ser menor nomás. Pero ahora, la reflexión que han entendido los ejecutivos es, ¿sabe? Mire, como el precio está deprimido, vamos a tener que acomodar lugar a optimizar los costos. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar los costos porque de otra forma este negocio no avanza. Y si no avanza, cerramos la cortina nomás. Bueno, ¿qué está pasando en toda esta situación? Innovar en costo para presupuestar eficientemente. Necesitamos innovar en costos. Aplicar inteligencia a los costos, reducir los costos, anticipar los costos, identificar los costos, cuantificar los costos, valorizar los costos. Y aparece la planificación estratégica como una herramienta más, pero también está el mejoramiento continuo de la cadena de valor, la excelencia, el benchmarking, el outsourcing, que usted sabe que es la prestación de servicios, el empowerment, asumirlo como propio, en fin. Justamente, ¿por qué? Porque usted tiene una presión y esa presión se tiene que traducir de costos, ¿no es cierto?, para llegar a un negocio que algo le sea atractivo. Entonces ahora usted está trasladando la presión de los costos, se la está tirando sobre los procesos y los recursos. Entonces, si usted analiza, teníamos nuestra preocupación en los precios, porque como se transaban en la bolsa de metales, trasladó a los costos, y ahora los costos llega y dice, oiga, ¿sabe? Mire, se los voy a trasladar a los procesos y recursos. Y acá el ingeniero sí que ya no tiene vuelta. Porque el ingeniero tiene que ver procesos, el ingeniero tiene que ver recursos, y el ingeniero tiene que velar por el mejor uso de los recursos. Número uno. Y con respecto a los procesos, tiene que identificar todos los procesos y ver qué proceso le agrega valor, que eso lo vamos a ver más adelante, y qué proceso está matando valor, destruyendo valor. Si usted se encuentra muchas veces personas haciendo un mismo trabajo, y eso se llama duplicidad de trabajo. Alguien está haciendo la pega repetidamente nomás. En el área pública a veces uno suele encontrar esa experiencia. En la minería no debería haber esto, pero existe esto, ¿no es cierto?, en la cual hay una duplicidad y por lo tanto, ¿cómo lo hacemos para que esta duplicidad se elimine y eficientemos los procesos? Y de esa manera nosotros vamos a presupuestar de manera más eficiente. A eso me refiero. Y llegamos a que si vamos a innovar en costo para presupuestar eficientemente, ¿por qué los productos son costosos? Yo les señalaba anteriormente dónde estaba el gran cuello de botella de por qué el producto estaba haciendo. Producto cobre, producto oro, producto plata, etc. Primero, hay una demora en los procesos. Usted, un proceso que sacaba en 17 días, hoy día lo saca en 24. ¿Por qué cree usted que cuando usted le encarga a un maestro pintor que le pinte su casa, y un trabajo que se lo hace en 3 días, a veces se lo puede hacer en 2 días?
Ahí hay que tener cuidado porque uno lo que esperaría es que las pinturas se apliquen de acuerdo a una cierta norma, etcétera, etcétera, una mano, dos manos, impermeabilizante y una serie de otras cosas más aditivos necesarios para que la pintura dure en condiciones de lluvia y otros. Entonces, hay un tema que tiene que ver con la demora en los procesos. Y cuando somos ineficientes demoramos más, pues, naturalmente. Muchas actividades que destruyen valor. Después vamos a identificar qué actividad le está destruyendo valor. O sea que no está sirviendo. Todo lo contrario. ¿Sabe lo que está haciendo? Está incrementando el costo. No aporta. Mal uso de los recursos. O sea que realmente los recursos no están siendo usados de la manera más adecuada. Mal uso de los recursos. Y eso es importante tenerlo presente. O sea, la idea es usar los recursos de manera lo más inteligente posible. Mucho desperdicio. O sea, usted usa una barra de perforación que era para tantos metros y a la menos cantidad de metros llega la boto, ¿no es cierto? Porque no sé, perdió un poco los aceros, ¿no es cierto? En la broca, en fin. Y la elimino, pero estamos pensando en las barras, las brocas, estamos pensando en todos los tipos de recursos que estamos usando en la mina. Y hay bajo rendimiento, y aquí hay bajo rendimiento de las personas y hay bajo rendimiento de los equipos. Y esto se mide en horas hombre, esto se mide en horas, tantas horas ocupadas por avance, en fin, etc. Entonces, y fíjense que podrían haber otras más que usted mismo podría mencionar aquí y que están redundando en eso. Por ejemplo, aquí yo no he señalado, pero sí se lo indiqué mucho. Bueno, dentro de los costos, ¿y qué pasa con la energía nuevamente? Si la energía ya viene cara, bueno, ese sería el factor 7, o sea, insumos caros, dijéramos, definitivamente, ¿no es cierto? O sea, los insumos caros y eso implica que el producto final me arroje, ¿no es cierto?, un producto más caro, porque los insumos son caros.